Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Normalmente, para los que hayan estado en alguna de otras sesiones de este ciclo que tengo el gusto y el honor de coordinar, normalmente se divide en tres partes, que es lo que voy a hacer también hoy. Brevemente, en unos minutos, voy a hacer un pequeñísimo resumen de lo que yo estimo es el cogollo, la idea, en el fondo es la idea fundamental de la que parte la interpretación que el día pasado, que el martes, hizo Ernesto Caballero de su propio teatro. En segundo lugar, vamos a dialogar, yo le haré algunas preguntas, en torno a lo que dijo el otro día y que yo creo que merece una atención mayor, o me voy a dedicar también a ofrecerles a ustedes otras dos partes de Ernesto Caballero que no conocen, que es la parte de director y actor, y sobre todo, que nos interesa, y en estos tiempos mucho más, la parte de gestor, coordinador, director del Centro Dramático Nacional, es decir, de una institución pública con la responsabilidad que eso lleva consigo. Yo voy a procurar ser lo más breve posible en el primer apartado. Yo creo que el otro día Ernesto Caballero nos dio una lección, a mí me pareció magnífica, pero al mismo tiempo tengo que decir que fue una reflexión profunda de verdad, en torno a su concepción del teatro y a su práctica del teatro. Yo le pedí que me dejara el texto para venir mejor preparado y les puedo asegurar que me ha venido muy bien leerlo, porque algunas cosas que el otro día, dentro de las muchísimas ideas que expuso, pues quedaron pendientes y que he podido llegar a profundizar mucho más a través de la lectura. Aparte de esto, como les digo, Ernesto Caballero nos ofreció su interpretación partiendo de eso que él denominó Theatrum Mundi y partiendo sobre todo, tengo que resumir mucho, pero quiero que les queden al menos los dos o tres conceptos fundamentales que me parece que expuso, partiendo fundamentalmente de Calderón, aunque ahora me detendré también en otros autores. Él puso sobre la mesa esa concepción de el mundo como teatro, el mundo como un escenario y el papel que jugamos dentro de este escenario, de este mundo, yendo mucho más allá luego en su interpretación y en su análisis para mostrar, yo creo que la palabra que repitió en varias ocasiones, ese fingimiento que hacemos, ese olvido de la naturalidad para convertirnos en ficciones de nosotros mismos. Incluso en una ocasión, al final de su charla, él dio un paso más adelante y habló de dar una vuelta de tuerca más, que me parece que para mí fue la idea central de todo lo que expuso, y es cómo desde la escritura él como autor ficcionaliza para ofrecernos unos personajes, pero esa vuelta de tuerca va mucho más allá para que esos personajes a su vez se conviertan en productos de ficción, ficcionando a otros personajes, ellos mismos desdoblados, pero también una ficcionalización del propio momento histórico que ellos están viviendo. Para hacer todo esto, fueron 4 nombres los que expuso: Valle-Inclán, Bertolt Brecht, o mejor, empezó con Bertolt Brecht, Valle-Inclán, Calderón y en menor medida, pero para mí importantísimo, la alusión que hizo en una de sus obras a Cervantes, porque a través de ello, si no me da tiempo ya, le digo y les digo a ustedes que empleó la palabra ironía, pero yo creo que faltó a la hora de analizar esa obra y ofrecernos ese concepto cervantino en esa obra concreta y que está en muchas más obras de su teatro. Yo también creo que le faltó una palabra, incluso en su intervención, pero para eso estamos nosotros, o estoy aquí, para hacerle la primera consideración y la pregunta y luego seguir. A mí me parece que esa palabra es melancolía, porque la melancolía latía en toda su intervención, pero yo creo que en muchos momentos, en muchas obras, no conozco, no he leído todo su teatro, pero sí he leído y he visto bastantes de sus obras, y a mí me parece que incluso en la actitud personal, leyendo aquí su texto ayer, yo creo que latía melancolía, me parece. Probablemente, pero como también expuse el otro día, es difícil
tener esa capacidad de desdoblamiento y probablemente si esté teñida buena parte de mi obra de ese sentimiento, de eso que alguien definió como cierto, el placer de la tristeza, ¿no? Sobre todo, y para mí también fue una gran satisfacción que él partiera para explicarnos su teatro de lo que es la figura fundamental que es Calderón de la Barca. Y permitan ustedes que hable en primera persona. Cuando él tenía 22 años, se celebra un congreso en Madrid dedicado a Calderón de la Barca con motivo del centenario. José Luis Alonso monta el Gran Fantasma, etcétera, etcétera. Y posteriormente en el mundo académico, al que estoy más que en el mundo teatral, se ha dicho que fue ese congreso de 1981 el que ofreció una nueva perspectiva tanto al mundo académico como al mundo del teatro de quién era Calderón. Y aquí viene también mi segunda consideración. Ese Calderón que se consideraba Menéndez Pelayano, dogmático, con una presencia de una defensa del catolicismo, incluso del imperio, de la cruz y de la espada, etcétera, etcétera, y que se ha demostrado que era falso, o por lo menos, si no es falso, no es el único Calderón, por supuesto. Ese Calderón se ha visto luego en el teatro. Yo creo que ha habido 3 o 4 datos, y de ahí viene ahora mi consideración hacia él, que han influido poderosamente en que esto fuera así. El Festival de Almagro, que se había inaugurado 3 años antes, pero que es en los 80, cuando da un paso impresionante, por cierto, con Una vida es sueño búlgara que llegó a Almagro y que yo creo que puso a Calderón dentro del mundo del teatro, lo puso como testimonio de lo que había que hacer con Calderón. En segundo lugar, también en los años 80, el nacimiento de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Por supuesto, las compañías privadas haciendo sus espectáculos para Almagro y para otros con las ayudas públicas, eso por supuesto siempre. Y evidentemente, como él ha hecho también con figuras de primera fila internacionales como Declan Donnellan, viniendo varias veces a Almagro, viniendo varias veces a España desde Inglaterra, y él lo ha traído al Teatro María Guerrero, reconociendo todo este mundo, estos mimbres que yo estoy presentando. Sí. ¿Es así? Sí, sí. Es cierto que en los 80 se produjo una inflexión, porque a mí me sorprendía, yo me considero un hijo pequeño, un hermano pequeño del teatro independiente, y mis compañeros del teatro independiente, a los que admiro y los que bueno, introdujeron muchos planteamientos escénicos que ya se estaban desarrollando por Europa, sin embargo renegaban mucho de sus propias fuentes, y a mí esto me extrañaba, porque yo nunca, yo era un apasionado de los clásicos, luego tuve maestros que además como fue el caso de Pepe Struck, con el que trabajé en la práctica. Entonces yo no entendía esa demonización de nuestros clásicos, porque además me parecía que era de pronto sumirse en una orfandad cultural, no tener... Esto me pasó muy joven, ¿no? De estudiante de la Escuela de Arte Dramático, no entendía cómo mis mayores, bueno, no es que despreciaran, pero no, de alguna manera renegaban de nuestros clásicos, tal vez por esa vitola, no digo ya, que venía de Menéndez Pelayo, del contrarreformismo militante, del catolicismo como, en fin, como la seña de identidad de lo español, esa visión imperial, que es verdad que los clásicos fueron utilizados para ensalzar las glorias imperiales. Todo eso los había desvirtuado, pero yo me conectaba directamente con el material, leyendo, y no veía nada de eso. Y es verdad, para mí fue muy satisfactorio cuando el Festival de Almagro empiezan a venir compañías, una vez más de fuera, a decirnos que hay otro Calderón, o hay otro Lope, o hay otras formas de hacer a los clásicos, y es verdad que ahí se produce la Compañía Nacional de Teatro Clásico, evidentemente, que nace... Pues bueno, pues... Con un Calderón. Con un Calderón y con 200 o más de 200 años de retraso con respecto a la comédie francesa. O sea, todo en esos años convulsos después de la transición, pues se empiezan a normalizar cosas que eran un poco raras, ¿no? Que no sucedieran. Y es verdad que
Yo cuando estuve en la escuela tuve esa fortuna de tener grandes maestros que me hicieron que me enamorara de estos grandísimos autores, ¿no? Y es verdad que también existía un cierto recelo, o sea, el propio un grandísimo crítico como fue Aro Teglen le llamaba el terrible Calderón, ¿no? Y cuando hacía críticas a Calderón, y yo una vez, cuando Montaigne y Narciso me perdonó la vida, bueno, esto es un Calderón cortesano, aquí parece que se muestra un poquito amable, pero es duro, es severo, es... Y bueno, es verdad que gozaba de muy mala fama, incomprensible para mí. Bueno, yo creo que es que, entre paréntesis, Eduardo Aro Teglen a veces parecía que no le gustaba el teatro. No sé si llegará tanto, pero desde luego el teatro de Calderón o nuestros clásicos, él estaba muy... Eso también es algo, esa hiperideologización a veces pues llegaba pues un poco a producir pues cierta ceguera, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas que siguen pasando. Una cosa es el teatro crítico, el teatro debe ser crítico, y el teatro debe ser crítico porque está para eso, para plantear otros discursos más inesperados, es decir, los relatos de la realidad, los consabidos, pues para eso pues ya los tenemos en la calle o en los medios, ¿no? El relato tiene, y por eso siempre el teatro tiene que ser un poco Pepito Grillo. Ahora, también creo que el teatro de denuncia, ese teatro de denuncia plano, ese teatro para convencidos, a mí me aburre soberanamente porque es el antiteatro. Para mí el teatro que ya cuenta con el... Me parece que es un teatro adolescente, porque sirve para algo, sirve para hacer pandilla, para hacer grupo social, para decirnos, todos pensamos lo mismo, sí, eso, había que decirlo. Pero el teatro crítico creo que va un poquito más allá, es decir, enfrentarte con tus propias contradicciones y problematiza la realidad finalmente. Y eso lo hacen grandes artistas, grandes autores, aunque su carga ideológica sea poderosísima. Brecht tiene el marxismo como Calderón tiene la contrarreforma, es decir, es una bandera que no ocultan, la verdad es que la trascienden y claro, sus obras les sobrepasan pero de manera, en fin, tremenda, asombrosa, ¿no? Y terminan problematizando la realidad. Las grandes obras de Bertolt Brecht problematizan la realidad. Otra cosa son los panfletos, que también escribió panfletos, como Calderón también escribió panfletos en su momento dado, pero no es lo más significativo de su obra. Bueno, aparte que también, no lo olvidemos, siempre se ha pensado Calderón como eso, como un clérigo ofreciendo sermones, no siempre, a partir de los 80 no, sí. pero Calderón tiene unas comedias absolutamente divertidísimas, que llegan a los escenarios y nos lo pasamos muy bien, como con Lope y cualquier autor del barroco. Pero tú diste un paso más, porque has dado un paso, ya hace algunos años, publiqué algunos trabajos en torno a una situación de prejuicio, sobre todo, hablando de Calderón y hablando del teatro clásico, en torno al auto sacramental. Sí. Y defendiendo, sin embargo, que el auto sacramental en otros muchos países se ha venido representando, sí. no como propaganda de ningún tipo, claro. sino simplemente como un espectáculo. En primer lugar, un espectáculo extraordinario como los que se celebran en las plazas mayores de las ciudades, y en segundo lugar, donde hay toda una lección, y no solo de teología, sino de la propia concepción del mundo y del hombre, ¿verdad? Sí, por supuesto, y de la moral en el buen sentido. Es decir, que es verdad que puede haber un aspecto apologético, pero el auto sacramental se abre primero porque formalmente, además, teatralmente es de una audacia tremenda, las posibilidades que le plantea a cualquier intérprete, pero es que además se dirimen grandes temas de gran calado moral mediante ese procedimiento alegórico que, bueno, en un momento dado parece que entró en desuso y ahora ha vuelto. Es decir, la alegoría es un género
un género que, como el Guadiana, a veces aparece y reaparece. Yo escribí Auto teniendo muy en cuenta ese, y además diciendo voy a escribir una obra con un marcado carácter alegórico, donde los personajes sean figuras que representen distintos aspectos, y lo que pasa es que lo hice en clave irónica, pero me parece que es un género muy vigente. El otro nombre importantísimo es Valle Inclán. Al final de su conferencia, él, aparte de unos texto precioso, magnífico de Lorca, del que todos nos hemos aprovechado tantas veces, ¿no? De ese y de algún otro pequeño texto de Lorca. Tú nos ofreciste un haiku, ¿no? Sí. En el cual está una palabra que me parece que es fundamental para poder entender a Valle, pero no solo a Valle, sino para entender incluso en el pasado otras manifestaciones relacionadas con el mundo de lo burlesco, el mundo de la caricatura, el mundo de la parodia y la propia concepción del mundo de la que tú partes en Auto, esa ironía de la que tú hablas. Entonces, nos hablaste de una obra sobre el 98 y de esos artefactos, nos hablabas de ese 3D contemporáneo, pero también, y por supuesto queda Valle Inclán ahí con sus espejos cóncavos, también el cristal, y recientemente puedo decir que se ha publicado un libro donde un espacio que quedaba todavía vacío, por verlo desde esta perspectiva, queda cubierto, que es un libro sobre literatura y óptica en el barroco, es decir, ver en la literatura del barroco, incluido el teatro, como el cristal, en este caso el telescopio, los anteojos, condicionan la visión de los autores para ofrecernos, sobre todo a través, en la picaresca, pero también en otras obras, incluso poéticas, se nos está ofreciendo la realidad de España, una realidad realmente, la mayoría de las veces, muy negativa, a través precisamente de este cristal, ¿no? Dentro de esta línea de Valle Inclán, yo te diría hasta qué punto el mundo de Calderón y de Valle Inclán pueden unirse para ofrecer esos productos que tú has escrito. Es decir, la unión de los dos, como yo diría que conservantes detrás. Sí. Claro, son grandes cumbres y claro, uno trata de beber, de alimentarse. Yo con Valle Inclán tengo una relación contradictoria porque no comparto, o sea, es un monstruo del teatro, pero su ensañamiento hacia los personajes no lo comparto. En ese sentido, mi actitud estaría más próxima o podría estar más próxima a la cervantina, porque es una mirada mucho más indulgente. A mí me parece que Valle fue un personaje, fue una personalidad. También hubo varios Valles, como con Calderón, que podemos hablar de varios Calderones y podemos hablar de varios Valles. Lo que sí tiene, junto con Calderón, es esa capacidad de distancia, de contemplar el mundo como un gran tablero, y tal vez la diferencia con Calderón, a mí Calderón siempre me ha sobrecogido, sobre todo en los dramas, esa objetividad, esa neutralidad tan aterradora, no sabes lo que piensas. Hay una obra como El médico de su honra, ¿no? Con ese final tan terrible, sangrando a Mencía, y el rey dice a la mujer hay que sangrarla ante la sospecha. Y en todo momento dices, ¿dónde está el autor? ¿Qué está pensando el autor? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde se ha quedado el autor? Y no lo sabes, lo vas buscando. Con Valle sí lo sabes, o sea, sabes exactamente dónde está el autor y además cómo le está retorciendo el pescuezo a la reina castiza y se está quedando más ancho que largo. En Valle, en Calderón no pasa eso. Y Cervantes sí lo encuentras, y lo encuentras queriendo a los personajes, lo encuentras comprendiéndolos, lo encuentras con una comprensión, una humanidad que la transfiere a la obra. A veces
esa humanidad en Cervantes, y no en pocas ocasiones, en el propio Quijote, queda, digamos, enmascarada o corregida, llamémoslo, incluso en el Quijote, con personajes que aparecen en 2 o 3 ocasiones. Tú citabas uno de ellos, un personaje que para mí, yo estaba dando hace nada, un mes unas conferencias en Estados Unidos y una de ellas era niños y jóvenes en la obra cervantina. Y yo hablaba allí fundamentalmente de Andresillo. Andresillo es ese personaje al que él se refirió el otro día, que Cervantes en una de sus primeras salidas se lo encuentra atado a un árbol que su dueño realmente le está flagelando porque dice que no cuida bien las ovejas, porque dice que le está robando, etc. Cervantes, naturalmente, lo defiende, consigue que lo desate, aunque el niño le dice, en cuanto usted se vaya voy a seguir recibiendo palos. Curiosamente, Cervantes, capítulos después, 15, 20 o 30 capítulos después, no recuerdo, muestra a Andresillo en Toledo con otro convertido en un pícaro, en un ladrón, que se van a Sevilla, también a su patio de Monipodio. Es decir, que esa complejidad cervantina, evidentemente, que también existe, de otra manera que en Calderón, naturalmente, pero también está ahí. Sí, por supuesto. Doy un paso más adelante y te pregunto en torno ya a unir la dirección con este teatro que tú nos expusiste el otro día, sobre todo con lo que tú llamaste dramaturgias, palabra que a mí en un principio hace años me aterraba, la palabra dramaturgia, sobre todo porque cada uno la entendía de una manera. Pasa como con somos posmodernos o no somos posmodernos. El otro día muy irónicamente hablabas también de que los primeros posmodernos que tú conociste fueron tus padres, ¿no? También irónicamente. Yo te preguntaría, el respeto que tú procuras tener a la hora de hacer una dramaturgia, ¿se lo exiges también a los directores que montan tus obras? Sí, yo procuro, vamos a ver, es que hay palabras que son, sobre todo en estos foros teatrales, que hay que cogerlas con pinzas, y una de ellas es respeto. Tendremos que ver, pues yo he reflexionado bastante sobre el respeto, he montado clásicos. Cuando empecé a intervenir en este tipo de foros hace ya algunos años, en Almagro, por ejemplo, el respeto era un topos. ¿Y qué es respetar? Fíjate, a mí la experiencia me ha enseñado que una actitud excesivamente cauta, el que se enfrenta al material diciendo voy a respetar, voy a montar la dama duende de una manera respetuosa. Es decir, los textos piden una intervención, ¿cómo diría? Los textos son sueños. No voy a poner Luces de Bohemia. Luces de Bohemia es un sueño de Valle. Muchas veces ser literal sitúa la lectura que hacemos de la obra en el territorio de lo correcto, pero las obras, los autores, y lo sé por experiencia propia, como sueños que son, porque cuando uno escribe sueña, hay muchos elementos latentes de los que uno no es consciente, que los apunta, y ahí llega el intérprete, actor o director, y de pronto tira de ese hilo de latencia, y de pronto aparece algo inesperado que tú no habías concebido como autor. Entonces, cuando te lo cuentan, dices, oye, mira, que vamos a hacer esta escena, que la vamos a hacer así, entras en pánico. Y dices, no, me van a perder el respeto. Y cuando la ves en escena hecha, dices, ahora se entiende el texto. Porque me han faltado el respeto, el texto se ha puesto en relieve, y eso que estaba palpitando y que estaba en el lugar de la insinuación, de pronto se hace manifiesto. Entonces, evidentemente hay unos... Pero incluso antes de eso, la labor de adaptación, evidentemente, los textos, sobre todo los textos del pasado,
tienen que servir para algo, igual que los edificios del pasado, si queremos que sirvan para algo. Un edificio del pasado, un castillo del siglo XVI, si queremos que sirva para ser parador, podemos preservar el edificio, pero hay que ponerle aire acondicionado, hay que ponerle ventilación. Es decir, y esas son intervenciones, eso lo hace un arquitecto, pero un pintor también lo hace. Es decir, el pasado, la huella del pasado, hace que esos cielos de Guadarrama de Velázquez no sean los de entonces, o los veamos de una manera diferente, o nos lleguen de una manera. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos reproducir la recepción, buscamos que eso que inevitablemente ya es otra cosa, ponerlo es decir, son cuestiones delicadas que finalmente lo que hay que hacer es creer en la obra, creer en el autor, estar formado, saber qué es lo que quería decir el autor, y ahí yo creo que, como el restaurador, son legítimas pequeñas intervenciones, porque el propio sentido, porque hoy en día, si decimos entré en el retrete de la dama, pues evidentemente pues hay que cambiar la palabra retrete, porque la palabra retrete hoy significa algo diferente a lo que significaba en el 17. Es decir, que hay pequeñas intervenciones. Ahora, yo me refiero más a una intervención que es ya la lectura, que vuelve a entrar la ironía, ¿no? Es decir, el intérprete tiene esa capacidad de hacer un final sin cambiar una coma del texto, en función de cómo se diga, pues puede ser un final feliz o puede ser todo lo contrario, ¿no? Entonces ahí uno siempre se pregunta, ¿qué quiso decir el autor? Y hay que saber lo que quiso decir el autor, pero también hay que dialogar con los autores. Yo creo, y en ese sentido sí estoy con Bertolt Brecht, que hay que... no conozco un ejercicio de crítica de una obra más complejo y más completo como el de una obra dramática, como el propio hecho de la interpretación. Y eso es algo que yo procuro hacer con los textos, es decir, que el público vea lo que quiere decir la obra, lo que quiso decir, para qué estaba hecha, y también qué nos puede decir hoy y cómo contemplamos eso con distancia. Bueno, él es el director del Centro Dramático Nacional, como le presentó el otro día Lucía. Este tema que acabamos de tocar es un tema tan eterno que un antepasado suyo como director del Centro Dramático Nacional, un antepasado familiar, sino antepasado en la dirección del Centro Dramático Nacional y en el Teatro María Guerrero, en un coloquio al que yo estuve como espectador, pues también se estuvo hablando de todo esto, ¿no? Y frente a algunas posturas, esas que a veces para defenderse unos dicen que esos museos son museísticas, uno de ellos, admirable, que ha estado aquí conmigo, dijo, mirad, era a propósito de La hija del aire, de Calderón, y dio un puñetazo pequeño y educado encima de la mesa y dijo, ¿sabes lo que os digo? Que Calderón soy yo, ¿no? Bueno, me alegro que tu postura no fuera tan radical, ¿no? Acabo con esta parte relacionada con la conferencia que dio el otro día, preguntándole, yo tomé notas el otro día, y una frase, tomé muchas notas, pero hubo una frase que me gustaría preguntarte, o por lo menos que nos dijeras algo más. Dice, admiro o compadezco a los autores sociales. Me parece muy fuerte, ¿no? Admiro o compadezco. Tiene que ver con lo que comentaba antes. Yo ahora lo compro, ahora es que tengo que leer mucho teatro del siglo XX, estoy leyendo mucho, y me doy cuenta que hay el exceso de ideologización en una determinada generación de autores hizo que se pusiera por delante, digamos, la idea a la vida, para que nos entendamos, ¿no? Y hoy en día esas obras, a mí, me resultan bueno, sin alma, sin vida, un poco acartonadas, artificiosas, y eso es un poco lo que, no todos los autores, y evidentemente no estoy con esto haciendo un acto a favor de un teatro no comprometido. Lo que pasa es que la propia idea de compromiso, como hemos dicho, la propia idea de respeto,
pues hay que revisitarla y reformularla. Y es verdad que mucho, como he dicho, para mí mucho del teatro que tiene la etiqueta de teatro social, insisto, es un teatro para convencidos y es un teatro consabido. Y el teatro, y vuelvo a utilizar la palabra que más se repite en la obra de Calderón, asombro, la palabra asombro, debe tener el lugar del asombro, el lugar de lo inesperado, el lugar, como digo, de la sorpresa. Y eso es lo que, no sé en qué momento dije eso, en qué contexto, pero es verdad que hay cierto teatro social como género, pues a veces pues es, como digo, muy previsible. No, tenía su explicación porque yo, como te digo, he releído varias veces tu texto y era en un momento determinado en que hablabas de realismo, Sí. con lo cual venía muy a cuento tu frase, por supuesto, ¿no? Además, que su generación está quizá alejada conscientemente de eso, es que frente a los términos que utilizábamos, ética y estética, él ha hablado de idea y vida, lo cual indica que algo que a mí me preocupaba, a él le preocupa menos, al menos históricamente. Bien, voy a pasar el tiempo que queda a tu faceta como de director. Te he hecho una pregunta nada más. Prefiero pasar a tu faceta de director del Centro Dramático Nacional. Yo no sé cuál es el presupuesto del Centro Dramático Nacional este año, no te lo pregunto tampoco, pero más o menos va a ser la cifra que yo voy a dar. En 2007 el presupuesto del Centro Dramático Nacional eran 9 millones de euros, más o menos. En 2013, la temporada 2013-2014, la mitad. Sí. Lo cual indica que las preguntas que yo voy a hacer a continuación tengo que tener al menos conmiseración, si no otras cosas también, hacia el director y hacia el centro como tal. Pero hay algo que dentro de todos estos años, bastantes más que tú, que llevo metido en este mundo, hay algo que venimos repitiendo desde hace muchísimo tiempo y que tiene sus explicaciones, pero me gustaría escuchar las tuyas. Yo me hago estas preguntas. ¿Por qué se montan en los centros nacionales, no solo en Madrid, dependiendo del Ministerio de Cultura, del Ayuntamiento, etcétera, sino en general en España? ¿Por qué se montan obras que, estando todavía en pleno éxito, son retiradas del cartel? Primera pregunta. Bien. Segunda pregunta, que esta me vas a contestar que es el dinero y punto, pero bueno, la saco aquí también un poco como testimonio. ¿Por qué el teatro español no está presente en el extranjero, como no está presente en los centros dramáticos, no solo el de Madrid, sino las instituciones públicas dedicadas al teatro, con giras incluso nacionales adecuadas, en colaboración con otras instituciones públicas o privadas? ¿Por qué no se hacen más colaboraciones? No es tu caso, más colaboraciones con esos centros y estas instituciones para amortizar adecuadamente esa mitad de recursos que se tienen respecto a 2007. ¿No estará relacionado todo esto que yo estoy preguntándome con lo que en muchas ocasiones han servido las instituciones públicas, y es para hacer grandes producciones, que sacarlas fuera del propio escenario de María Guerrero, en este caso, del Pavón en otro, o del Teatro Español en otro, supone un gasto tan excesivo que se tira la toalla por principio? Bien, bueno, vamos a empezar por la primera. Vamos a ver. Voy al principio. Yo soy director del Centro Dramático Nacional por un programa, es decir, soy el primer director del Centro Dramático Nacional que ha sido elegido por un consejo de teatro de profesionales a partir de un programa que tuve que presentar mediante el procedimiento que se llama de buenas prácticas. En ese programa, y además yo fiel a los estatutos del centro, planteo que hay que recuperar la idea de teatro nacional, y que tenemos que, por un lado, preservar y poner en valor nuestro patrimonio desde finales del XIX, lo que entendemos como teatro contemporáneo, porque además sí está establecido en los estatutos del centro. Desde finales del XIX hasta los novísimos tenemos que poner ese teatro y tenemos que impulsar y fomentar la creación nueva.
con un presupuesto, tú lo has dicho, además me encuentro con un presupuesto que es la mitad exacta de lo que se tenía hace 4 o 5 años. Bueno, cómo se hace, esa es otra cosa, pero lo venimos haciendo. Y esto se programa. Entonces, puedo hacer 2 cosas. Entonces, claro, yo tengo que presentar una temporada. Si presento una temporada donde tiene que estar desde Arniches a Rodrigo García, tengo que fragmentar y esto que se dice, pergeñar programaciones cerradas de 2 meses. Tampoco sabes, porque además es una programación es una programación en principio de riesgo. Autores contemporáneos, textos que no son comerciales, porque evidentemente no podemos competir con la empresa privada. Entonces, en principio, decimos, bueno, tenemos el éxito en principio, evidentemente tenemos muy buena asistencia, afortunadamente, pero no, en principio no solamente es la rentabilidad económica lo que nos mueve, porque hay una rentabilidad cultural, porque seguramente pues hacer a determinados autores, igual que hay que exponer a determinados pintores de los años 60, de los años 40, etc. Bueno, lo que pasa es que es verdad que a veces te encuentras, afortunadamente, con que no solo tienes un 80% de ocupación de media, sino que tienes un 100 y más. ¿Qué nos ha pasado esta temporada? Yo esta temporada, el propio Rinoceronte de Ionesco ha estado 2 meses, y pero ¿cómo se...? Claro, si yo lo repongo, lo que estoy haciendo es, por un lado, y a veces reponemos, y vamos a reponer cosas, porque evidentemente pero si repones un éxito de estos, por ejemplo, de María Guerrero, que puede estar en cartel toda una temporada, estás renunciando a parte del programa. Y no solo eso, sino que, y lo siento mucho, en este momento soy absolutamente... Porque yo vengo de ahí, no digo del teatro off, del teatro UF. Ahora mismo las compañías lo están pasando muy mal. Entonces, claro, yo puedo tener a una compañía toda una temporada de octubre a junio, sí, y el resto de las compañías, y el resto de los profesionales, y el resto... Pero no solo eso, y el resto del programa. Esto es una cosa... Entonces, tenemos que llegar a 2 meses, bueno, una reposición, ver si se gira, etc. Entonces, entramos en el segundo aspecto de tu pregunta, de por qué no se gira. Porque no hay dinero. Porque no hay dinero y porque no hay dinero. Y porque los costos, y ahí sí que podíamos hablar a calzón quitado, porque los costos seguramente, lo que cuesta sacar una producción de un teatro institucional fuera, lo que cuesta, podría, y yo soy el primero que lo dice, podría costar menos. Pero eso no depende de mí. Yo soy un contratado y hay un convenio, hay un convenio que rige las relaciones laborales de todo el personal, y eso a quien corresponda lo tendrá que revisar en su momento con el coste social, sobre todo con el coste político que supone. Entonces, claro que se reducirían los costos y claro que sería mucho más fácil que estas grandes producciones giraran. Porque hoy por hoy, hasta hace poco, no sé, voy a poner ejemplos, resultaba más barato contratar a la Filarmónica de Berlín que a la propia Orquesta Nacional. Entonces, esto nos lo tenemos que hacer mirar y hay algo que es, como dicen los políticos, claramente mejorable. Ahora bien, un teatro público tiene que hacer ese teatro que no pueden hacer las compañías, o sea, los grandes títulos, los grandes monumentos, la literatura dramática, pues claro, ¿quién lo va a hacer si no es un teatro público? De una manera sostenible, no ostentosa, optimizando los recursos, pero tiene que seguir esos repartos que no puede asumir hoy en día ni las compañías privadas ni las compañías independientes. No, por supuesto, y además yo tengo que meterte... No, está muy bien. Pero también debo reconocer, por ejemplo, y el testimonio está ahí, que, por ejemplo, sí ha habido hueco para muchos autores jóvenes, sí ha habido hueco para numerosísimas actividades. Hoy mismo, cuando me he metido a ver el correo, tenía una invitación para ir a finales del mes de junio
a escuchar algo que se llama como teatro documental, ¿no? Que vais a hacer también, y en que participa una persona a la que yo admiro mucho, que es Lucía Miranda, que se la está jugando, sí. como tantísima gente muy buena se la está jugando, ¿no? Y dentro no solo de los jóvenes, sino que, por ejemplo, como por otra parte hizo Juan Carlos Pérez de la Fuente, que hay que reconocérselo, una programación muy adecuada, y empezó con un San Juan de Maxau. Sí. Y es muy curioso porque con un exilado también tú no has empezado, pero lo has traído, que para mí es una gran satisfacción, y me gustaría saber si ya lo conocías y por qué lo trajiste. 99 años tiene José Ricardo Morales, estuvo con Margarita Sirgu, estuvo con todos los exilados, en este caso en Santiago de Chile, con Ferrater Mora, con Neruda incluso. ¿Por qué te fijaste en José Ricardo Morales? Debo decirte que nos fijamos antes, en los años 80, y lo trajimos Almagro con una adaptación de La Celestina. Sí, efectivamente. ¿Te acuerdas? Sí, además tiene... Pues José Ricardo Morales, realmente, a mí me lo descubrió Rosana Torres, es decir, porque yo le dije, bueno, que era el teatro del exilio, tiene que tener su lugar en la programación del Centro Dramático Nacional, y me dijo, oye, ¿tú sabes del teatro José Ricardo Morales? Digo, para mí era un nombre, una referencia. ¿Y sabes que vive, que estuve con él? Y tiene 99 años, y leí su teatro, que es un teatro asombroso, porque además sigue escribiendo, sigue en activo. Ahora que estrenamos 3 obras suyas, cuando hablaba con él me decía, téngame en cuenta para la siguiente y tal. Es centenario, es un hombre además de una lucidez y, bueno, y un teatro audaz, absolutamente. Además hay varios José Ricardo Morales a lo largo del tiempo, lógicamente, y ya digo que no puede ser uno de nuestros autores del exilio, como siempre, absolutamente reconocido en Chile, etcétera, fuera, pues lo que siempre pasa, que nadie es profeta en su tierra. Y dije, bueno, por una vez, es que me parece casi un poco, en fin, es obligado rendirle este tributo, y por eso hicimos este ciclo Morales, donde representamos estas 3 obras de un autor muy, muy interesante. Voy acabando. Hablaste también en tu conferencia en varias ocasiones, pero esto sigue relacionado con tu labor como director. El público te ha preocupado. En último término dices que el teatro es estar ahí sentado, ¿no? Y es verdad, y es verdad. Y tú como director de una institución pública, como es el Centro Dramático Nacional, naturalmente te debe preocupar hacer la taquilla adecuada y llegar a ese 100%, por supuesto, pero también te debe preocupar que ese público que asiste a lo que tú representas no lo haga simplemente por esnobismo, porque está de moda el teatro, etc. 2 preguntas relacionadas con el público. Primera, ¿tú crees que el público, aun con las dificultades que ha habido y hay, va al teatro porque, es un poco mi teoría y no solo la mía, porque quizás está un poco, quiere, como decía Unamuno, carne y hueso, y no solo pantallas de televisión, smartphone, móviles, computadoras, etcétera? Primera pregunta. Yo no lo sé, yo me considero antes que nada espectador, me considero público, y por eso todo lo que hago me pongo en el lugar del público. O sea, eso cuando te decían en la escuela, cualquier cosa menos pensar en el público como artista, como creador, pues todo lo contrario. Todo menos pensar en uno, y hay que estar constantemente. Yo me considero público. Y me considero además, bueno, es verdad que tengo un poquitín, estoy un poco especializado, pero es decir, me considero uno más y yo creo que hoy en día, no sé por qué va la gente, yo puedo saber por qué voy yo, pero por qué va la gente no lo sé. Lo que sí sé es que, y esto nos puede parecer una fácil adulación, el público hoy está más inspirado que nunca. Es un público exigente y reclama lógicamente información, reclama como
calidad, excelencia, reclama honestidad, pero no, yo creo que esas actitudes paternalistas o a veces un poco pordioseras de venga al teatro que lo va a hacer mucho bien, el público sabe lo que le hace bien, lo que le hace mal, y el público es soberano, el público hace lo que quiere. Sí sé, cuando dije yo que ahora ponía mi foco en el público, es que una obra de teatro, igual que creo que Las Meninas solo es lo que pasa en la mirada, en ese choque, las meninas en sí no existen, las meninas son unos pigmentos en un lienzo, y lo que, digamos, esa confrontación, pues a mí me parece que el teatro es lo que pasa con alguien, que decide poner expectativas y decide creer, y decide, me siento aquí y voy a jugar, no me defraudes, pero de entrada, es verdad que hay públicos muy malos, es decir, que yo creo que la crítica tendría que también criticar a los públicos. Hay espectáculos bastante mediocres que los salva el público, porque su capacidad porque su expectación es muy elevada y hay que darles el premio nacional a ese público. Y hay públicos que son tremendos, que dices, bueno, a ver qué me dices, que es un público resabia, un público que no quiere jugar. Entonces, si el público no quiere jugar a lo que estás proponiendo, pues ya puedes hacer maravillas. O sea, él decide, el público es soberano con su actitud. Entonces, claro, ese lugar es el que hay que cuidar. Y también es verdad que el público ya no es, y eso sí que ha cambiado, el lugar pasivo, el lugar de receptor pasivo, que eso también se traduce en cómo dialogamos y se traduce en las cosas que hacemos. Pero bueno, en ese sentido muchas veces el cine, la televisión, incluso diría la publicidad, nos llevan ventaja, porque en esos lenguajes muchas veces se confía más en la capacidad productiva, activan más la imaginación, la ensoñación, que muchas veces un determinado teatro que ya llueve sobre mojado. Y cuando el teatro llueve sobre mojado, lo que está haciendo es desconfiar del público o restituyéndole a una posición pasiva que hoy no tiene nada que ver con lo que es la sociedad, etc. Es decir, que yo, en definitiva, yo creo que el público asiste al teatro o a cualquier acontecimiento en vivo porque es una experiencia, y es una experiencia reconfortante, y es como el que bebe vinos. Cuando bebes mucho le coges mucho gusto, refinas el paladar, pero claro, yo no concibo, es decir, una experiencia estética tan rica como la del teatro, porque es que se ponen en juego pues muchos lenguajes y en ese sentido pues el público sabe lo que quiere. Claro. Yo acabo, tenemos normalmente 45 minutos, me he pasado 2, pero sí quiero cerrar haciendo, sin embargo, una consideración que no es negar nada de lo que ha dicho, porque estoy absolutamente de acuerdo, pero sí matizar un poco. Tú has dicho que el público es un público más activo, y me pregunto, ¿por qué no patalea una obra que no le gusta? ¿Por qué solo aplaude? Pues hombre, pues por educación. Yo creo, hombre, pues de la misma manera que si te ponen en un bar o en un restaurante, te ponen un arroz pasado, dices, bueno, el arroz está pasado, me lo cambian y luego montas el número. Yo no soy nada partidario, a mí eso me parecen atavismos. Yo creo, mira, en el 18 se reglamentó por primera vez, en el siglo XVI en Francia, que son muy reglamentistas, el silencio, es decir, se dijo, queda terminantemente, vamos a hacer una función de 1 hora y media y al público se dijo, queda terminantemente prohibido hacer ruido, porque era un follón aquello, y bueno, y se consiguió. De hecho, creo que la primera, esto lo cuenta muy bien Richard Sennett, la primera función en silencio. ¿Quiénes protestaron? Los propios actores, claro, que no estaban... Bueno, hemos ido... O sea, yo creo que el teatro es un acto de civilización, de ciudadanía, y afortunadamente, en la Grecia clásica, es verdad que cuando aparecía el villano le tiraban piedras, y era un acto de polis y de civilización. Pues afortunadamente, desde entonces, luego en los corrales, pues se tiraban verduras, etcétera, etcétera. Luego, en el 19, estaban los reventadores, que era una cosa horrible, los polacos, los chorizos, que pateaban. Lope de Vega, es que me has tocado un tema porque yo soy muy contra... Lope
de Vega y mira de Amezcua a un pobre señor que es Ruiz de Alarcón, que viene con sus obras, va a estrenar El Anticristo ahí en el Corral Comedias del Príncipe, y llegan y le tiran bombas fétidas y se la arman y le boicotean por mala follada, vamos a decirlo. Entonces, esto es una tradición también también iba a decir del intelectual, del colmillo retorcido, quevediana, etc., que yo no estoy en nada de acuerdo. Volvemos a Cervantes. En el 19, los reventadores, pero bueno, le hacían absolutamente el cafre. Pero Ernesto, yo no me refiero a lo que, perdón, enseguida, a lo que podríamos llamar esos profesionales para reventar, López sirviéndose por su popularidad contra Ruiz de Alarcón, etc. No, yo me refiero a un público normal que antes al menos, si no pateaba, vamos a dejarlo de patear, pero al menos mostraba su disconformidad, ¿no? De alguna manera. Yo creo que sí, pero fíjate una cosa, yo creo que sí, pero, ¿sabes? El teatro, como la paella, a veces no sale. Entonces hay formas de, pues uno no vuelve a ver esa compañía. El teatro ahora mismo, sobre todo aquí, que son precios populares, que tendría que poner en una entrada lo que ha costado levantar eso, la autoexplotación de todos los que están aquí, pues si se han equivocado, yo lo entiendo que el soberano es el público, etcétera, pero que hay muchas maneras, se levanta, se va o reclama, pero el hecho de, es que esto también era un mito muy también del teatro independiente y un poco 68ista, tiene que ser vivo, tiene que ser el happening, la performance, pues oiga, pues hay una convención que afortunadamente, esto es que afortunadamente, porque el teatro es un acto de liturgia laica. Es como dices en una iglesia, a ver, si el cura de pronto me aburre en la homilía, ¿por qué no le pateo? Pues no, hemos llegado a una convención, y es que que es muchísimo, que los niños hoy en día que ya no van a misa, muchos ya no van a misa, pues yo como iba a misa me acostumbré a estar 1 hora y media callado. Eso hoy en día es muy difícil. Entonces, esa convención me parece que es un gran hallazgo de la civilización. Bueno, yo les puedo asegurar que mi cariño y mi admiración hacia Ernesto Caballero no disminuye, porque prácticamente lo único que hemos estado en desacuerdo es en eso, y yo creo que a lo mejor estaríamos en desacuerdo en otra cosa, es eso de que ya desde hace muchos años muchos directores con espectáculos que pasan de 1 hora y media o 2 horas, a pesar de todo, no hacen descanso. Quizá yo tengo un concepto de ir al teatro no solo para ver una obra, sino también para sentir que el público está ahí, y que incluso los actores podían estar ahí, como hacíamos en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, sacándolos afuera. Yo muchas veces, la verdad es que me cuesta mucho que no haya descanso en algunas representaciones. Pero aquí sí vamos a hacer un pequeño descanso. Vienen las 2 actrices. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fragmento del Descenso de Lenin. El pacto de McDonald's. El local rebosa de jóvenes frenéticos y turistas cansados. McDonald's en Gran Vía, esquina con Montera. Tiene la luz convulsa de la comida rápida. Contrasta otro ritmo, silueta de una dama que roza los 50, destacando borrosa junto a la cristalera. Se llama Rosa y luce un peinado rizado y rancia indumentaria de antigua militante de una izquierda imposible. De pronto se le acerca un tipo estrafalario, chaqueta de parado y mirada vehemente. Tal vez es un bohemio de los que ya no existen. Así que... Vladimir. Vladimir Ilich. Ulyanov. Puedes llamarme Lenin. Lenin. Sí, Lenin. Yo me llamo Rosa. Luxemburgo. No, Rosa, sí, a secas. No trates de engañarme. Te he reconocido enseguida. ¿Sabes en qué año estamos? En 1917. ¿Y en qué país? En la futura República Soviética Rusa. ¿Qué piensas hacer? La revolución. ¿Cuándo? Esta noche.
Te acompaño. Tremolar de banderas. En la estación de Atocha hay un trasiego sordo. Espacio provinciano a pesar del diseño, de Europa y de Internet. En una barandilla se pasma la pareja contemplando el bullicio de la civilización. El Palacio de Invierno. La estación de Atocha. Ha llegado la hora. ¿De qué? ¿No ves cómo toda esa gente espera la señal? Demorar la acción equivaldría a la muerte. ¿Qué piensas hacer? Estamos en una estación de trenes. Sí, lo parece. También se ha unido a la revuelta el sindicato ferroviario. La dispersión de fuerzas puede ser suicida. Vamos, cálmate. Es preciso organizar una vanguardia que evite el espontaneísmo. Mira, aquí llega, por fin, la Guardia Roja. Se acerca un grupo de hinchas de fútbol con la parafernalia que les caracteriza. Están bastante ebrios y enajenados. Camaradas, camaradas, escuchadme un momento, camaradas. En nombre del Comité Militar Revolucionario, requiero vuestra atención. El grupo ahora repara en Lenin y le escucha perplejo. Bien, ha llegado el momento de pasar a la acción. La acción debe ser contundente. Los objetivos que nos impulsan, la paz, la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes, el control obrero de la producción y la constitución de un gobierno soviético. Uno de los hinchas enciende una bengala y se la lanza a Lenin. Es la señal, son las balas de fogueo de la aurora. La marinería roja ha pasado a la acción. Camaradas, abajo la tiranía de los blancos. El partido es nuestro y también el futuro. Ahora los hinchas están enfervorizados. Nos tacharán de violentos, pero yo pregunto, ¿dónde se encuentra la verdadera violencia? Y os respondo, en los campos, en las fábricas, en las calles. La violencia, sí, la sufrimos nosotros permanentemente. Ellos que compran a los jueces, que nos roban el resultado de nuestro trabajo. La nuestra es una violencia legítima, patrimonio del pueblo. Camaradas, ¡viva la violencia revolucionaria! ¡Alto! ¡Basta! ¡Quietos! ¿Qué pasa? Este hombre, vosotros, yo misma, todos nos hemos vuelto locos. Esto ya ha ido demasiado lejos. Abandono. Abandono. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Vladimir Ilich? ¿Dónde estás? Saliendo del túnel. Saliendo del túnel. Saliendo del túnel. Hoy, 7 de noviembre de 1900. Lenin es arrollado por un tren de alta velocidad. A la sombra de Breck. Está sentada oscura en una estancia hortera de los juzgados de la Plaza Castilla. Algún que otro detalle femenino de nuestros funcionarios resaltan la grisura de la administración. Está sentada oscura la rosa temeraria que ahora llora su suerte y su desilusión. Enfrente, otra mujer, joven magistrada formada en democracia. Recoge el testimonio de quien siguió su impulso a destiempo y sin fe. En parte, sí, en parte digo, en parte soy responsable. Yo le seguí, sí, le seguí la corriente. Yo pienso que podría haberlo evitado, pero no, le seguí. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted sabía que se trataba de un enfermo, ¿por qué, le pregunto? ¿Por qué le alentó en su delirio patológico? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Por mis padres. ¿Qué? Permítame que hable de mí misma. Yo me crié en las afueras, en una barriada obrera. Mis padres saben de muy poco. De la fábrica, del mercado y de poco más. Yo pude estudiar gracias a su esfuerzo. Derecho, una afortunada. Siempre que repaso el Código Penal veo a mis padres sentados delante del televisor con mis hermanos tragándose su buena ración de telebasura. No es que les vaya muy bien, pero a pesar de todo, ellos no han perdido la ilusión, porque creen en un orden emancipador, creen en un progreso, en una igualdad social que, si no ellos, al menos sus hijos podrán algún día alcanzar.
Los días de cárcel de mi padre como sindicalista clandestino, piensa, no fueron en balde. Lo mismo que mi madre, que vio cómo fusilaban a los suyos en la guerra, piensa, un sacrificio que no fue estéril, que a la larga dará sus frutos. Eso piensa. Y así van tirando en el barrio, sacando adelante a su familia, pagando religiosamente sus impuestos. ¿Qué dirían los míos si me oyeran decir que esa idea suya del progreso de la historia es puro espejismo? ¿De qué serviría toda esa carga ideológica que les ha hecho posible soportar otras cargas más duras? ¿Para qué tantos años de lucha paciente y tenaz? No. Veo sus rostros desvalidos. Veo cómo apagan el televisor y me dicen: entonces, hija, no existe la lucha de clases. Estamos condenados, los débiles, a serlo siempre, si nacemos entre los desfavorecidos. Es cierta esa máxima que dice que siempre habrá pobres y ricos y que los pobres están condenados a serlo cada vez más en la misma proporción en que los ricos aumentan su riqueza. La historia no tiene sentido. Es que ahora van a tener razón los curas con su elogio interesado y rastrero de la pobreza. Los vientos que agitaban nuestras banderas eran solo producto de nuestra desesperada imaginación. Comprende, entonces, por qué seguía ese pobre desgraciado. Casi por una elemental consideración familiar. No pensará que me crea que solo por eso. No. No es solo por eso. Espere aquí. Rosa. Rosa. ¿Qué voz es esa? Rosa. ¿Qué? ¿Qué voz es esa? La mía. Es que ya no me reconoces. ¿Vladimir Ilich? Bueno, no es ese mi nombre exactamente. Ah, ¿no? Verás, desde el accidente he comprendido muchas cosas. Eres un espíritu. Más o menos. Pero ¿cómo puede un materialista? En esta realidad sutil en que me encuentro, todo es susceptible de una crítica dialéctica. Pero dejemos eso. Lo que ahora importa es que me escuches atentamente y me prestes tu colaboración. Pero yo, ¿qué puedo hacer por ti desde esta realidad tan poco sutil de los juzgados de la Plaza de Castilla? He decidido volver. ¿Volver? Sí, volver. Esta vez no fracasaré. Ahora sé muchas cosas. Sé, por ejemplo, en qué tiempo vives. Conozco las condiciones objetivas para relanzar la revolución bolchevique en el mundo de hoy. ¿Tú crees? Palabra de soviet. ¿Y para qué me necesitas? Verás, los hombres, he comprendido, se mueven por impulsos de una gran carga simbólica. Y así, hoy en día, el cuerpo embalsamado del padre de la Revolución de Octubre reviste tantas evocaciones épicas que las fuerzas de la reacción están considerando deshacerse del cuerpo, pues ven en él un recuerdo permanente de anhelo de emancipación de las clases oprimidas. ¿Me sigues? Una vez más, de mala manera. Tengo la intención de sacrificarme por el género humano, regresando a vuestro mundo en el cuerpo del auténtico, del histórico Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. ¿Quieres resucitar a la momia de la Plaza Roja? Exactamente. ¿Para qué? Para proseguir con la labor. Hoy más que nunca resulta necesaria una revolución internacionalista que diluya las fronteras entre los pueblos. Te necesito, Rosa. Se abre un nuevo camino de esperanza para la humanidad. Así pues, te espero en el mausoleo de la Plaza Roja dentro de 7 días, a esta misma hora. ¿Estarás? Estaré.